Padre, Padre, de ti siempre viene, Señor, el anticiparte, porque de ti, Señor, siempre viene el agua de vida, porque de ti viene el santuario, porque tú eres, Señor, parte del santuario, y porque el santuario eres tú en medio de nosotros. Por eso, Señor, este tiempo de casa, este tiempo, Señor, de fuerza, este tiempo de gloria, Padre, sea siempre completo al empezar cada día, Señor, desde la mañana, con todo el poder de tu Espíritu que despierta, Señor, que despierta lo que tú, Señor, despertaste y que quebranta, Padre de los cielos, justamente todas las cosas que por años han estado ahí, Señor, queriendo hacer daño, para que nuevamente, eso es lo que somos, Señor, y eso es lo que tenemos, el mensaje de Dios, para que ese mensaje de Dios sea llevado por mensajeros y nosotros como mensajeros los llevemos, Señor, con toda una raíz profunda que llegue a nuestros hijos, que llegue a nuestra casa, pero con toda la fuerza del mal de la que se extienda hacia todo, Señor, este, este reino de Dios que tú nos has dado, a todos estos cielos que tenemos por ver en el nombre de Cristo Jesús, bendecidos por mis hermanos y mis hermanas, y porque nos reunimos para nuevamente, Señor, cobrar la fuerza que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén, amén, amén. sí, Amén. sí quería, sí quería un poquito hacer el énfasis de lo que para nosotros es fue el día domingo, porque siempre es importante nosotros ver el recorrido tanto de las cosas que en la prédica vamos viendo como las cosas que también vamos caminando. Entonces la primera cosa, la cosa importante es que tiene que haber o que hubo un cambio de mensaje, hubo una transformación en el mensaje. Pero para eso tenemos que ver cuál es el mensaje importante, porque el mensaje siempre se va dando de forma paulatina de la manera que va llegando. Pero el que más rápido llega a nuestro corazón siempre va a ser el Espíritu. Y el Espíritu va a ser el mensaje que quede en nuestro ser para que también podamos llevar ese mensaje a otras personas. Por eso, ahí en el libro de Esther veíamos sobre todo la velocidad del mensaje, ¿no? Escucha, el mensaje es rapidísimo dependiendo de los caballos, pero el mensaje no partió ese momento, el mensaje vino antes. Y el mensaje que vino antes, ese es el importante, porque tal vez ese no lo conocemos mucho, no le damos mucha importancia, pero ese mensaje va rompiendo el mensaje que sí tenemos que romper. Entonces el mensaje, tenemos dos mensajes que son importantes, que siempre son buenos romper, que es el mensaje de las cosas malditas, de las cosas ligeras, exacto. Ese mensaje tenemos que romper el mensaje ligero en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, el mensaje ligero que nos llega a nuestros oídos, porque mire, todo lo que nosotros le ponemos la fuerza en nuestra casa, en nuestros hijos, pero detrás de esa mesa hay un montón de mensajes, o detrás de donde se debe dar el mensaje hay un montón de mensajes que están ahí rondando y que están rondando la mesa y que menos usted se descuide detrás de la mesa, ya le están, ya le están poniendo un montón de mensajeros y un montón de mensajes incorrectos. Entonces, por eso este libro de Esther es chévere porque nos habla justamente de dos colgados. Imagínense, entonces, colgados en el tercer mes, vamos con el mensaje incorrecto, colgados en el tercer mes y colgados en el 12º mes. Entonces, esa es la pauta que nosotros estamos llevando. A mí no me gustaría, a mí no me gustaría llevar ni que me dejen ese mensaje, ni tener ese tipo de mensajes. Entonces, constantemente uno tiene que ir viendo qué tipo de mensajes vienen a nuestras vidas, pero qué tipo de mensajes son cíclicos. Entonces, los mensajes fuertes, digamos así, en donde vienen todas estas circunstancias, son en el tercer mes y en el 11º mes. Entonces, en dónde nosotros podemos bajar el nivel de esos mensajes, en dónde estamos bajando el nivel de esos mensajes, es justamente en el tercer mes, porque en el tercer mes esos mensajes son muy fuertes, son muy fuertes. Entonces, ¿cómo vienen esos mensajes? Vienen, ¿a través de quién vienen esos mensajes? Entonces, por eso ahora, ¿de dónde, ya viéndolo en la práctica, ¿de dónde vienen esos mensajes? Esos mensajes vienen de nosotros mismos.
Y esos mensajes vienen de las cosas que nos acercamos, es decir, no vienen de afuera, esos mensajes vienen de las personas más cercanas a nosotros. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces no es que ha subido la gasolina, sube y baja, no. Todos esos ya después reflejan, pero los mensajes que son cercanos, los mensajes cercanos a su mesa, esos hay que tener en cuenta. Los mensajes cercanos a su puerta, esos hay que tener en cuenta. Los mensajes cercanos a su, a su sobremesa o a su mesa posterior, porque aquí no tenemos dos mesas, sino tenemos una mesa anterior y una mesa posterior. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El mensaje posterior a la mesa, ese es muy peligroso, porque en la mesa nosotros nos sentamos, comemos, ocupamos la posición, le damos lugar a nuestros hijos ya, pero después, posterior, siempre hay una, como se dice, una sobremesa, una mesa posterior a esa. Y esa es peligrosa porque es donde sale un montón, ese montón, ese cúmulo de cosas. Entonces, por eso ahí vemos que todo esto, pues todo esto viene de la mesa, ¿no? Y todo esto viene de personas cercanas. El mensaje incorrecto viene de personas cercanas. Ahí tenemos el mensaje de Dios, viene de personas cercanas. El mensaje de Amán viene de personas cercanas. El mensaje de Ceres, el mensaje de la mujer viene de personas cercanas. El mensaje, y en cambio el mensaje nuestro también viene de personas cercanas. Entonces, así que cuidado porque las personas cercanas, ¿por qué transmiten este mensaje las personas cercanas? Entonces, eso es importante analizarlo a través del libro de Esther, porque mire, Esther estaba aparentemente tranquila. Así que vamos a ver el recorrido de Esther, porque eso fue lo importante, es el mensaje que nosotros tenemos, el recorrido de Esther, el recorrido del mensaje verdadero que le llegó a Esther. Entonces, el recorrido del mensaje verdadero a Esther lo llegó desde el momento en que ya comenzaron a moverse las cosas y comenzaron a moverse las circunstancias para ver qué tipo de, qué tipo de mensaje era ella, qué tipo de mensaje estaba llevando. Y resulta ser que pasan 30 días y mire, de ser la reina, pasa a ser pasa a ser una mujer cualquiera, una mujer más, digamos, del rey. De ser la reina bajar a esa posición. Pasan 30 días y en esos 30 días, pues eh, ella ni siquiera se enteraba de lo que estaba pasando. Y ahí vemos qué tipo de mensaje posterior recibía con el rey, seguramente un mensaje, pero comienza a moverse el mensaje porque como ya no tenía un acercamiento con el rey, comienza ella a tener sus propios pensamientos, sus propias necesidades, eh, sus propias cosas. Así que lo que hace Dios es comenzar a mover las circunstancias para que en definitiva salga un mensaje correcto y un mensaje incorrecto. Y le viene por donde menos espera. ¿Por dónde le viene el mensaje? Ella está contenta, tranquila. ¿Por dónde le viene? ¿Por dónde le viene a usted esos mensajes? No le viene por las cosas que están pasando hacia afuera en el mundo. Le viene de parte de la persona más cercana. La persona más cercana de Esther, ¿quién es? La persona más cercana se llama Mardoqueo. Entonces, viene y de Mardoqueo lo menos que esperaba, porque Mardoqueo es que le crió, lo menos que esperaba era que tenga un mensaje negativo. Y Mardoqueo viene y le pone un mensaje negativo, porque le dice, oye, nos van a destruir. ¿Ya? Así que por ahí empezamos. ¿De dónde viene ese mensaje? ¿De dónde viene ese mensaje? ¿De dónde ha venido el mensaje que más le ha afectado a usted? ¿Cuál es la persona más cercana que le afecta a usted el mensaje? ¿Qué le ha afectado? ¿Cuál? ¿Un hermano? ¿Un esposo? ¿Un novio? ¿Qué más? ¿Un hijo? ¿Un conocido? ¿Un familiar? ¿Un padre? ¿De dónde le viene el mensaje que más fuerte, que más fuerza viene de usted? ¿De dónde? ¿De dónde le viene? Mi madre y Abel estaba ayer contándonos
los malos momentos que ha pasado con su padre, Ya, ahorita que está conmigo en las vacaciones. Y está ya. aquí escuchando. Miren, ahora, ¿por qué viene de la persona que más amamos o de la persona cercana? ¿Por qué viene un mensaje así? Me estoy refiriendo a Mardoqueo y me estoy refiriendo a Esther. Y dense en cuenta, Mardoqueo, ¿qué papel cumplía con Esther? ¿Qué cercanía tenía con él? Mire, ¿era tan cercano como un padre? Sí. Sí, Era tan cercano como un hermano? también. Sí. ¿Era tan cercano como un hijo? También. Ella actuó también de intercesora por él. Era tan cercano. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Un mensaje verdadero? Entonces, ¿un mensaje verdadero o un mensaje falso? Falso. ¿Cómo se llama? Por eso nosotros, por favor, ese mensaje que es falso, ese mensaje que golpea, ese mensaje que daña, ese mensaje que lo hemos vivido todos nosotros, ¿sí? Tiene un nombre. Ese nombre del mensaje se llama copia, es decir, no es un mensaje, eso es una copia de un mensaje. ¿Sabía eso? Entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje que más le ha dolido? Como dice en el caso de Abel, el mensaje del papá. ¿Por qué le ha dolido el mensaje del papá? ¿Por qué? ¿Porque ha sido un mensaje verdadero o ha sido un mensaje, una copia? Ahora, el mensaje de Mardoqueo, ¿por qué le dolió a Esther? Y el mensaje de Esther, ¿por qué le dolió al Mardoqueo? ¿Por qué? Porque era un mensaje, una copia. Y cuando el mensaje es una copia, ¿en dónde se mete la copia? ¿Se da cuenta? A mí no me importa que se meta en el mundo, se comienza a meter en los más cercanos. Entonces, ¿para qué le muestra eso? Para ver si usted, cuando usted tiene un mensaje verdadero, ¿qué pasa con el mensaje que es una copia? Zaira nos compartía. El mensaje del doctor era, este es el mensaje, se acaba. Pero no sé quién les mandaba el mensaje. Y seguramente Zaira decía, hágase la voluntad de Dios, porque una cosa es decir lo que ahora ya pasó y está viviendo, pero ese rato uno no quiere ni el sufrimiento para el uno, ni el sufrimiento, ni la carga, porque los procesos largos, escuche, los procesos largos, los más afectados a veces no son las víctimas, los más afectados son los que le rodean. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, miren, por eso, cuando le sucede el mensaje, cuando le sucede directamente un acontecimiento positivo, o perdón, un acontecimiento negativo a la persona que vive ese acontecimiento, en ese acontecimiento se produce todo un proceso para sacar la copia de quién es y sacar la fuerza. Si no tiene la fuerza esa persona que está pasando, el caso de la PAO, el caso, ¿me recuerda el nombre de tu pareja, Zaira? Marcelo. Marcelo, gracias. Si, si Marcelo no saca fuerzas, si Pau, si Katia, si Mía, si Nati, no saca fuerzas de Nati, no saca fuerzas de Dios en Nati, no saca fuerzas de la verdad en Nati, si no saca fuerzas en, en la unión, si no saca fuerzas en la verdadera unidad, en la verdadera madre, en la verdadera hijo, ¿qué pasa? Ese mensaje en qué se convierte. Ese mensaje se convierte en una copia y la copia ¿a quién afecta? A ti no te afecta, porque yo estoy pasando eso y yo me estoy sobreponiendo y mi cuerpo me está diciendo, yo estoy sacando todo el valor, yo estoy sacando todo el potencial de Dios y ahí me estoy dando cuenta y estoy quitando un montón de cosas que yo daba por sentado, de que no voy a poder con esto, de que no voy a avanzar y mi cuerpo está respondiendo y Dios me está dando la fuerza. Entonces, esa persona, ¿cómo se siente? Por eso dice, ese tipo de circunstancias, a esa persona le dan un nuevo nacimiento. No es que le dan un nuevo nacimiento, lo que le dan es un mensaje y ese mensaje es un mensaje verdadero. Pero ahora, las copias a quién les llegan. Yo viví ese proceso con mi papá. A mí,
A mí, yo tenía un montón de mensajes, ¿no es cierto? Se va a morir, tiene cáncer, etcétera. Y mi papá saliendo adelante y qué sé yo, mis hermanos. Pero en mí, todas las copias, ¿cómo las procesaba? ¿Cómo procesa usted las copias? Le dice, verá, tu papá es así asado. Tu papá te trata mal. Yo soy el hijo y me tratan mal. ¿Qué más? Mi papá ya está subiendo este proceso. Entonces viene una serie, una serie de mensajes. ¿Y qué pasa? ¿A quién le afectan? Le afectan al que necesita también un mensaje verdadero, pero que no está pasando el mismo proceso, pero necesita. Entonces, por eso la comunidad, por eso la casa, por eso la unidad de parejas, ahí se da cuenta. ¿Yo qué tengo? ¿Yo tengo una relación verdadera o yo tengo una copia? Yo soy una copia, escuche, si hoy soy una copia para mí, para mi novia, ¿qué pasa si yo soy una copia para mi novia? Si mi novia es una copia para mí, ¿ah? Entonces, ¿quiénes van a asumir eso? Si usted es una copia de usted mismo, ¿quiénes van a recibir eso? Eso reciben los más pequeños. Y pasa, como decía Abel, y crecen con el sentido de que yo no llevo un mensaje, sino yo recibí una copia y yo me estoy levantando una copia y tengo que ser una copia y un remedio de los demás. Entonces, por eso, un niño siempre es original. Un niño es original, pero se comienza un niño a convertir en la copia de sus papás. Porque así le comienzan a decir, igualito a tu papá, igual, etc. Pero un joven, ahí sí, un joven es la copia de quién? Es la copia de los copistas. Ah, bueno, entonces, ese mensaje, ese mensaje que está copiado, ese mensaje que no es verdadero, ese mensaje que se salpica a los demás, ese mensaje, ese mensaje, al igual que todas las copias, ese mensaje se llama, ¿cómo le podríamos decir? En vez de una copia. Eh, bueno, ahora sí vamos a la parte de la Biblia. Todos de claros, ¿no es cierto? Así que estamos en la oportunidad. Son 40 días de mirar cuánto le están afectando las copias de los mensajes. ¿Cuánto usted se afectó por los problemas de los demás? ¿Y cuánto las copias de sus problemas nadie afectó a sus copias? Porque resulta ser que yo soy el fuerte, mire. En todos estos procesos, el pastor es el que nunca le pasa nada. La esposa es la que no le pasa nada, o el esposo es el que no le pasa nada, y él es el fuerte. Pero resulta ser que el que pensamos que es el más fuerte es el más débil de la casa. Entonces, ¿y por dónde se rompe la unidad? ¿Por dónde se rompe el hilo? ¿Por lo más fuerte o por lo más débil? Siempre, siempre se rompe por la copia. Siempre se rompe por lo más débil. Así que tenga cuidado de que el más fuerte de la casa esté transformándose en una copia de las cosas. Entonces volvemos. Para entender lo que es una copia, tenemos que irnos al tiempo de Cristo. ¿Quiénes eran una copia? ¿Quién era el original? ¿Quién era el original? El original era Cristo, ¿verdad? ¿Y quiénes eran la copia? ¿Quiénes? ¿Quiénes son la copia? ¿Quiénes son la copia? ¿Cómo se llaman las copias? ¿Cómo se llaman? Fariseos. 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 Así que, así que tenemos que encontrar la principal copia de las cosas. Fariseos. Vamos al libro de Esther para que vea usted hasta aquí alguna pregunta. ¿Ya tiene sentido entonces lo del domingo? ¿Qué tenemos?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Sí ve? Todo es un proceso de Dios. Los procesos de Dios, estamos en un proceso de enterramiento. Es decir, estamos en un proceso en que Dios le está mostrando las cosas colgadas y las cosas que están por su peso cayendo para que esas cosas queden enterradas. Mm. Así que este proceso, ¿cuánto tiene que durar? ¿Cuánto le gustaría a usted que dure? Este proceso dura lo mismo. Dios, mientras Dios le está dando peso, ¿ah? ¿A quién le está dando peso? ¿Al ahorcado? No. ¿A quién le está dando peso? A su Primero, entonces, mensaje. por supuesto. Entonces, ahí tenemos el mensaje. El mensaje tiene que ver con el ahorcado, porque el ahorcado, ¿en dónde está ahorcado? El ahorcado está ahorcado en un palo seco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, primero tenemos que hacer lo mismo que hizo Esther. ¿Qué hizo Esther? Esther no se acercó a un palo seco. O sí se acercó a un palo seco, un palo seco. Esther, aquí le dice, vámonos a Esther capítulo. Exacto, exacto. Este me parece importante para que ustedes y yo veamos el proceso. Esther capítulo 4, verso 7. ¿En dónde empieza y cómo continúa el proceso? Esther capítulo 4, verso 7. Verá, le leo. ¿En dónde está el problema aquí? Dice, empezamos por el capítulo, por el verso 8, ¿no? Porque siempre empezamos desde el principio. El verso 8 dice, le dio una copia del texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué le dio? Le dio una copia. Al darle una copia, ¿qué le dio? Le dio algo que pertenece a los fariseos. ¿Cuál es? En el tiempo de Cristo, Cristo era el original y ellos eran los fariseos. Pero, ¿qué es ser un fariseo? Fariseo es ser una copia del original. Pero lo peor de todo, no solamente es una copia, sino es la peor de las copias. ¿Cómo se llama la peor de las copias? ¿Cómo se llama? La peor de las copias, el tiempo de Cristo Jesús, no solo les decía, ellos tenían la ley, ellos ¿qué más tenían? Ellos tenían todo, tenían el templo, la plata, tenían todo, ¿de acuerdo? Pero el rato de decirles fariseos, les decía copias, pero no solamente eran copias que copiaban algo, sino habían llegado al peor de las copias. ¿Cuál es la peor de las copias? La peor de las copias, escuche, la peor de las copias se llama desechos. ¿Escuchó? Es decir, es decir, ellos que aceptaban, aceptaban el mensaje verdadero o los desechos ni siquiera de lo verdadero, los desechos de las copias. Escuche, los desechos de la ley. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Le dice algo a usted eso? Los desechos de la escritura, los desechos de la Torá, los desechos del templo, los desechos de la edificación. El Padre no da desechos. Los desechos de quién? De la mentira. ¿Los desechos de quién? Los desechos de la mala información, de la desinformación. ¿Los desechos de qué? Los desechos de la profecía falsa. ¿Los desechos de qué más?
Los desechos, ayúdeme. Bueno, no voy a hacer preguntas porque a veces, pero hasta aquí, ¿usted le da algún sentido a eso? ¿Ya? Sí. Sí. Entonces, imagínese, usted teniendo el original y teniendo los desechos. ¿Qué ha aceptado hasta ahora? ¿El original o los desechos? ¿Cómo se da cuenta que ha aceptado los desechos? ¿Sabe cómo se da cuenta que acepta los desechos? Cuando no se vuelve al original y cuando no se renueva y cuando en su mesa y en su lenguaje hay desechos, es decir, hay lo viejo. Porque, escuche una cosa, el original nunca envejece. El original no viene de las cosas pasadas. El original, lo mismo que dice Zaira, lo que está pasando con Pau. El original no es de lo que superó, el original es recién de lo que tiene por delante, Zaira. O sea, la cosa, tú sabes, el hecho que se haya salvado la vida recién empezó. Y porque el original, escuche, el original, igual que la Biblia, el original siempre está adelante. El hecho que haya superado algo y que diga, volví a nacer porque me libré de la muerte, no quiere decir que vuelva y se convierta nuevamente en un desecho. O sea, ¿de qué le sirve salvarse la vida si se convierte en el desecho de la casa? Si se convierte en una copia de Marcelo y Zaira se convierte en una copia de Zaira. Entonces, ¿quién es más fácil de que se convierta en una copia de quién? ¿Quién? Zaira. ¿Quién es más difícil o más fácil que se convierta en una copia de quién? La parte más débil. Ah, eso es hermoso. Por eso le cachas. Por eso le cachas. ¿Y quién crees que es? ¿Y quién crees que es más débil? Entonces, le cachaste. Porque el momento que el momento que se escuda en, bueno, ya no entremos en los detalles. Por eso, por favor, este tiempo ha sido tan fuerte, ¿sí? La casa del Dabar, mía, Pau y todos los demás, si nosotros no sabemos manejar las copias, ¿cómo podemos manejar el original? ¿Por qué? ¿Usted qué hace con las copias? ¿Qué hace con la copia? ¿Qué tiene que hacer con la copia? La copia exactamente. La copia se va al desecho. La copia se va a la basura. Por eso Pero, Marquito, ¿no deberíamos enterrar la copia? por supuesto, uno de los mandamientos de Dios, escuche, justamente, hermosa la pregunta, porque uno de los mandamientos de Dios, el que menos le parece a usted es el más importante. Usted debe tener un palo, una estaca y usted tiene que tener un martillo. ¿Sí? ¿Para qué? Para enterrar. ¿Qué tiene que enterrar? ¿Qué tiene que enterrar? Póngale un nombre. Esas cosas Desecho. colgadas. Colgadas. Dígalo, Los Zaira. desechos. Desechos, basura. Tiene, Deudas. tiene que enterrar lo farisaico. Porque fariseo no solo significa copia, sino fariseo significa copia de la copia. Copia de la copia de la copia del desecho. Entonces empezamos por aquí y ahora vamos a ver el desecho. Esther 4:7. Marquito, una Sí, pregunta. ¿Y los dígame. fariseos tenían eso porque tenían mucha parte académica encima? ¿Y se hacían copia de la copia de la copia o no necesariamente? Porque los fariseos, a pesar de tener el original, sabían cuál era el original, pero ellos se conformaban con los desechos. Ok.
Porque para ellos, lo más importante, ¿qué tipo de desechos eran? De Los desechos. conveniencia. Escucha. Amán. ¿Por qué era poderoso Amán? ¿Cuáles son los desechos más fuertes? El desecho más fuerte de Amán se llamaba ¿qué? Se llamaba plata. Pero resulta ser que esta plata, ¿cuál era la característica de esta plata? Esta plata, ahora sí le vamos a poner, esta plata se llama plata de fariseo, esta plata se llama plata de copia, esta plata se llama plata de desecho. Porque esta plata, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta plata? Esta plata viene de desechadores y de desechos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, por eso tiene que hacer la diferencia entre la plata del santuario y la plata de los fariseos. O mejor dicho, la plata de los fariseos. ¿Quién es el dueño de la plata de los fariseos? ¿Los fariseos o César. Amán? ¿Los fariseos o Amán? Mire, ahora usted va a decir está exagerando, pero no, aquí le dice, Esther 4:7. Por eso vamos acá, ¿en dónde empieza la historia? Esther 4:7. Mardoqueo le informó todo lo que había acontecido. Y el dinero fariseico de Amán. Usted le va a decir, el pastor se está inventando. Ahora dígame cómo tiene usted. Yo tengo la cantidad exacta. ¿Quién tiene una versión diferente? ¿Sabe? ¿Quiere que le dé en hebreo la palabra? Le doy en hebreo. Dice. Y Mardoqueo le dijo él todo lo que había pasado. Y el parashá y el parashá de la plata. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Parashá, ¿qué es parashá? Es la ¿Me porción, ¿no? escuchó? No, La porción. No, no es la porción. Parashá. es la porción de escritura. Claro, la porción de escritura. No, ya. Ahora le voy a decir en hebreo. Parashá o y parisheo. ¿Le suena parecido? ¿Por qué le suena parecido? A fariseo. ¿De dónde viene la palabra fariseo? De para allá. ¿Ya? ¿Le cachó? ¿Sí? Entonces, aquí le está diciendo, ¿qué le dice a usted? Le está diciendo que aquí había un problema de qué? Un problema de parashá. ¿Y qué es y de dónde viene la parashá? Déjenme ver. Déjenme ver si me encuentro. Exacto, exacto. ¿De dónde viene la parashá? Es que esto salió más hermoso de lo que yo pensaba y más directo de lo que yo pensaba. El domingo, olvídese. Tenemos que aterrizar. Entonces, primero, el domingo, eso es lo que hicimos. Ver el mensaje, ver el mensaje más problemático
Y el mensaje de Amán y el mensaje de los colgados también es una parashá. Y ver todo después de eso, cómo esa parashá se fue extendiendo. Y les llegaba rapidito, les llegaba rapidito. Y mientras les llegaba rapidito, ¿qué pasaba cuando les llegaba rapidito el mensaje, el mensaje de Esther y el mensaje de Mardoqueo? ¿Qué pasaba? Más se alejaban del original. Primerito, se contentaban. Imagínense, imagínense. ¿Por qué se contentaban? Bueno, dejémoslo así. ¿De Por dónde las viene la par? raíces. ¿De dónde? Por exacto, le cachaste, de las raíces ya. ¿De dónde viene la parasha? Bueno, hasta aquí, gracias, Fabricio, Erika. ¿Estamos claros lo que es un fariseo? Sí, Marquito. Ahora, ¿por qué el fariseo es un desecho? Porque es una copia. ¿Por qué es una copia? Porque se transforma. ¿La copia en qué se transforma? La copia se transforma en el desecho. ¿Y cuál es el lugar de los desechos? El lugar de los desechos es enterrado. ¿Y enterrado como qué? O desecho. Como maldición. Enterrado como maldición. ¿Y enterrado con qué? Enterrado con una estaca. ¿Cómo qué? Y enterrado con un martillo, con un mazo. ¿Cómo qué? Entonces, por eso usted necesita hacer un hueco. ¿Y con qué hace un hueco usted para enterrar? ¿Qué necesita? Necesita un martillo. Palo. Ah, Exacto. ¿Y cuál es el mejor? ¿Y cuál es el martillo que rompe la parashá? ¿Cómo se llama el martillo que rompe la parashá? ¿Cómo se llama? El único martillo que puede romper, mire, el único martillo que puede romper en su vida, que le rompió a usted, le rompió sus desechos porque se creía la más bonita, se creía la rica y famosa, se creía la profetizada, se creía la pastora, se creía la conquistadora del mundo. El único que le rompió ese mensaje, ¿quién fue? el martillo de Dios. Ah, ya. Entonces, ahora, si usted no tiene ese martillo en su casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Copia. ¿Qué va a pasar exactamente? ¿Qué va a pasar con sus padres? Si no tiene ese martillo, ¿qué va a pasar? A usted le van a tratar ¿cómo? ¿Cómo le Como un trataron a desecho. usted? ¿Cómo le trataron a usted? Y después, ¿cómo se trata a usted? ¿Cómo se está tratando? Y después, ¿cómo va a tratar a los demás? ¿Cómo va a tratar? Con el mismo martillo seco, con la misma copia del martillo. Y lo peor, con la misma copia de ese martillo, tratándole como desecho y enterrándole bajo tierra como maldición, como desecho. Pero eso sí, bajo el título y bajo y bajo, ¿cómo les ponen en las lápidas? ¿Cómo se llama? Ahí con una piedra bien puesta, una lápida bien puesta en la frente. Eres la más amada. Te amo con todo mi corazón, pero te desecho. Eres mi hijo, eres mi primogénito, pero te sigo dando martillo de desecho. Eres el hijo de Dios, eres el águila, pero tienes el problema. Eres el águila, pero el águila de la parashá. El epitafio, exacto, el epitafio. Eres el águila de la parashá. O a cualquier cosa que usted le haya puesto, añádale parashá. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Seguimos o oramos o qué hacemos? O vemos justamente ahora vamos con el mensaje de Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo el domingo? Primero le está dando el mensaje al lugar y segundo, tiene que romperle, tiene que bajarle y al mismo tiempo tiene que poner, por eso son 40 días de Torah, porque tiene que ponerle el mensaje, tiene que darle el martillo y ese martillo ¿a quién tiene que darle?
tiene que darle a usted, tiene que darle esas alas, tiene que darle esa plata, tiene que darle esas plumas, tiene que darle esa naturaleza de águila. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la característica del águila? ¿Qué tiene que hacer el águila? El águila lo que tiene que hacer es escribirse y no se escribe un epitafio. El águila tiene que escribirse. ¿Qué se escribe? El águila se escribe, yo no soy una copia de águila, yo soy águila del Espíritu de Dios y no una parashá. ¿De Yo dónde llevo el mensaje de Dios, se escribe. se escribe? ¿Y con qué se escribe el mensaje de Dios? Con oro. Con las plumas, con Ujú. las plumas del águila verdadera. Y entonces, si dice escribe con las plumas del águila verdadera, ¿sí? Pues se escribe también con un martillo. El martillo le tiene que romper. No sé si me explico la relación entre águilas y plumas. El martillo rompe porque la palabra rompe, pero la palabra se escribe y la palabra se escribe a través de las alas del Espíritu, porque se escribe con pluma. Y Amén. se escribe con pluma de plata, o se escribe, o lo que es peor, con pluma de qué? Con pluma de parashá. ¿Le cachó? Con pluma de parashá. ¿De dónde viene la parashá? Vamos. Proverbios 23, 31 y 32. ¿De dónde viene la parashá? ¿Quién quiere leer, por favor? Pero bueno, por favor, lo que le estoy diciendo es, si usted no tiene esa escritura, si usted no tiene ese martillo y usted se cree que no es farisea, pero tiene un montón de parashas en su vida, ¿ah? Discúlpeme, ¿a quién va a afectar? ¿A dónde va a afectar? A quién quiere engañar? ¿A dónde va a afectar? Usted, siendo una copia de usted mismo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el mensaje de Dios? Agarro, me he visto y chao. Por aquí es más derecho. Entonces necesita exactamente. Y usted, si tiene al lado suyo una copia, ¿qué va a pasar? Tiene que darle, tiene que quitarle ese parashá y tiene que usted devolverle esa escritura. Mucho más, por eso, mucho más. Si es que es su novio, si es que es su novia, asegure de que usted sea la novia y que quítese para allá, ese para allá. Porque con copias, Dios no une copias. Dios no tiene hijos copias. Dios no levanta copiados. Dios no levanta copiones. Amén. Pero el original, escuche, pero el original debe tener peso. Por eso, después de su mesa y por eso, después de la casa del Dabar y por eso, después de haber escuchado a Dios, ¿qué es lo que le viene primerito después de que Dios le dijo, eres mi hija amada? ¿Qué es lo que le viene primerito? A ver. Bien, usted sale y le dice, eres mi hijo amada. Y enseguida, ¿qué le viene? ¿Qué le viene? ¿Qué le viene? ¿Sabe lo que le viene? Baja, a ver, ¿a quién le ha hablado Dios así? Baja el ángel del Señor y le dice, tú eres mi hija amada. ¿A quién le ha dicho eso Dios? ¿Le ha dicho a alguien? Ya. Y despuesito de eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Usted qué espera? Bueno, ya, no, ahora viene el Señor, le dice, Mía, aquí, porque tengo en la pantalla. Nancy, eres mi hija amada. ¿Y usted, Nancy, qué espera? ¿Qué espera? Soy la hija amada. Responder, ¿Qué espera? responder a ese amor, ¿o no? ¿Pero qué espera que le suceda? Las cosas buenas.
cosas buenas, No puedo hermosas. esperar. Cosas buenas y hermosas. Pero, ¿por qué le suceden cosas? No vienen cosas tan buenas y hermosas. ¿Sabe por qué? Le voy a decir de una vez. Porque Espera, pero no siempre. el original, escuche, el original tiene que ratificarse y tiene que rectificarse. ¿Cómo se ratifica? Escribiendo. ¿Y cómo se escribe? Se escribe sacando la parashá. Porque ¿qué tiene que quitar? La parashá. Entonces, ¿qué le va a pasar después de que le diga, eres mi hija amada? ¿Qué le va a pasar? Viene la copia, viene la parashá, viene el desecho y le va a querer embarrar y le va a querer decir, y va a querer irse contra el original. ¿Sí o no? Y usted dice, es el diablo, es el diablo. Chévere, claro que es el diablo, pero ¿con qué le va a venir el diablo? ¿Con qué le viene el diablo? Con la parashá. Ahora sí vamos a leer. Bueno, le vamos a leer. Bueno, dice Proverbios 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Discúlpeme, Marquito, ¿el versículo cuál era? Proverbios 23:31. Pucha, ya me he pasado, ya me he ido, ya, pero con esto les dejo y no sé si vamos al domingo. No mires al vino, 23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente. ¿De quién está hablando? ¿De quién? ¿De una ponzoñosa? No sé. De una ponzoñosa. ¿De quién está hablando? Voluntarios. ¿De quién está De un hablando? árbol seco. No, ¿dónde está? No, ahí está, no, linda, ya ve, por eso aquí para allá, no es lo que nosotros creamos o interpretemos, aquí por eso tenemos que darle martillo, ¿de qué está hablando? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente. Lina, Ahí ¿de qué no está? es fruto. Zaira, Estamos hablando de la copia. estamos hablando, perfecto, estamos hablando de una vid verdadera o de una copia. ¿De una vid verdadera o de una copia? De una copia, Marquito. Entonces, los fariseos, ¿qué le venden? Las iglesias, ¿qué le venden? Y Una caro. copia que entra facilito. Después, la sobremesa o el después de la mesa, ¿qué le venden? Después de la mesa. Lo mismo, lo mismo. ¿Y cómo entra? ¿Y por qué entra suavemente? ¿Por qué entra suavemente? Por ponzoña. Por ponzoña. ¿Por qué entra suavemente? ¿Por qué entra suavemente? Oye, Porque se parece al original. A ver. ¿Por qué entra suavemente? O entra durísimo. ¿Por qué entra suavemente? Porque se parece al original. Porque se parece. Porque habla del original, se parece al original. A ver, ¿por qué usted no se casó con el primero que apareció ahí? ¿Por qué? ¿Por qué usted está de iglesia en iglesia? ¿Por qué usted no tiene casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sus hijos no son sus hijos? ¿Por qué? Porque se parece al original. Pero es un desecho. Porque se parece a Cristo, porque se parece al vino nuevo, porque se parece al fruto. Pero no, es el mismo de siempre, porque se parece a una mujer, porque se parece a que me ama, porque se parece a palabras bonitas, pero todo esto es copia, todo esto es copia. Ahora, ¿qué hace la copia? ¿Qué hace la parashá? ¿Qué hace?
32. Al final muerde, al final endeuda, al final mete un compromiso desigual, al final le enyuga, al final le mete una carga. ¿Como quién? Al final, por eso, una deuda se llama, ya le dije, eso le llama una mordida. Al final, le mete una mordida como una serpiente. ¿Qué es una mordida? Le mete una deuda, le mete un yugo, le mete una carga, le mete un peso, le mete, ¿qué más? Le mete un desecho, le mete, no. Sáquele el idioma. Ahorita estamos hablando piedra con, estamos hablando martillo. Le mete un desecho, ¿sí? El desecho de su amargura, el desecho de que es una hija abandonada, el desecho de que es pobrecita, el desecho de que no tiene casa, no tiene mesa, no tiene iglesia, no tiene plata, pero es la más amadora de Dios. Y tiene un montón de problemas. Y además, ¿qué hace? Le muerde como serpiente. Y además, ¿qué? ¿Envenena? No. Y además le da el desecho de la víbora. ¿No le cachó? Póngale en su Biblia. Nuevamente. Y le hace para allá como la víbora. ¿Lo dice Marco? No, le estoy hablando de cómo, de lo que el original, de lo que Dios originalmente le está diciendo. ¿Qué le hicieron? Entonces, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Le vendieron, escuche, le vendieron. Se vendió usted mismo, le vendieron y además les vendió a los demás. Pero a mí no me engaña. Dice Dios, y a mí tampoco, digo yo. Amén. No nos engañemos. Amén. Después de la mesa, lo que le van a dar, ¿qué es? Lo que le van a dar es una copia y le van a decir, ¿qué le dicen después? ¿Qué le dicen a ver, qué le dicen en la mesa? A ver, esto es hermoso. A ver, ¿qué le decían en la mesa? ¿Qué le decían en la mesa a sus papás? ¿O qué decían en la mesa? No estaban. No me diga. En la mesa te amo, lo que sea. Después de la mesa, ya se iba. ¿Y qué decía? Cuando se va el papá, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen al papá? Por fin se fue ese mal genio. Cuando se va la mamá, cuando la mamá que se va, ¿qué le dicen? No, mi mamita, no se vaya, mi mamita. ¿Por qué? Porque es la única que me habla suavemente. ¿Qué más le decían en la mesa? Te voy a invitar a cenar. Eres mi amor, mi tesoro. Y contigo voy a tener los hijos que van a ser los más poderosos hijos de Dios. Pero después de la sobremesa, ¿qué decía? Pasaba e iba. Y después, ¿qué decía? Pucha, no me convence este. Algo le falta. Algo. No. Lo peor de todo, lo peor de todo, no le entiendo. O lo mejor de todo, le entiendo clarito. Pero prefiero quedarme con la copia. Porque la copia más fuerte se llama. La copia más fuerte se llama. ¿Cómo se llama la copia más fuerte? Ya tengo pocos minutos. ¿Cómo se llama la copia más fuerte? Serpiente. No, ya le dije en Mardoqueo. La copia más fuerte. El parashá más fuerte, mejor. Pues si no le pone. El parashá más fuerte. El que descubrió el parashá más fuerte. ¿Cómo se llama? Esther 4:7, el parashá más fuerte.
por el que los fariseos y por los que usted y por los que todo mundo suspiran. ¿Cuál es el parashá más fuerte? Le voy a leer. Y Mardoqueo le informó de todo lo que había acontecido. Y el parashá de dinero que Amán había prometido pesar a los tesoros del rey para la destrucción de los judíos. ¿Cuál es el parashá más fuerte? Dígalo, pero es que si no, yo no le decía. Dinero. No, Plata. El peso incorrecto. No, se llama, póngale nombre. Por eso, póngale martillo. Se llama parashá de la plata, o plata de parashá, o parashá, o parashá de la plata, el parashá de la plata. ¿Sí o no? Mía, ¿sí o no? ¿Sí? Zaira, ¿sí o no? Fabricio, Erika, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Marquito, sí. Perfecto, entonces, ¿qué Pero hace hasta la aquí. plata? Escuche, ¿qué hace la plata? La plata no hace nada. El problema es el parashá. ¿Qué hace el vino? El vino no hace nada. El problema es la víbora. ¿Qué hace parashá? Entonces, ¿quién hace parashá? ¿Quién hace parashá? Nombre. Póngale, si no, póngale. La que hace parashá se llama víbora. Y la víbora hace parashá para que la serpiente. Entonces ahí tiene usted a los tres angelitos. El angelito, no me estoy riendo. Me estoy hablando de mensajeros. Son mensajeros de Satanás. La víbora, la serpiente y el dragón. ¿Qué hacen? Pero la víbora, ¿qué hace? ¿Sí ve? La víbora, ¿qué hace la víbora? Muerde y pica. Hace parashá. Para Entonces la víbora hace parashá. ¿Para qué hace parashá? Para tener plata. Y Dios hace original. ¿Para qué hace original? Para que tenga, ¿sabe qué? Escuche, este es importante. Hace para Dios, el mensajero de Dios, el águila, hace plata para que tenga santuario y su santuario no entres a parashá, porque cuando entra la parashá, y si la parashá le entra la plata, le entra al santuario, le entra a su cabeza, entonces usted se convierte en una parashá y en una hacedora de parashá. Y entonces ahí ya no se llama águila, ¿cómo se llama? Víbora. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el marido de la víbora? ¿Cómo se llama? Serpiente. Se llama endeudado, se llama mordido y se llama mordedor. Bendito mi príncipe. ¿Qué pasó? Algo le pasó, no sé qué. Ya terminamos. Ya completamos. ¿Está clarito? ¿Está clarito? Hay mensaje. ¿Tiene mensaje ahora? ¿Tiene Mensaje por delante. Carmita, no lo he escuchado. ¿Tiene mensaje? Carmita, ¿tiene mensaje? Carmita. Nati. Amén, pastor. Carmita, Amén. ¿tiene mensaje? Sí, pastor. Fabricio, Erika, ¿tiene mensaje? Amén, Sí, Marquito. amén. Amén. Entonces, y ahora sí, ya sabe cuál es el peor desecho que separa todas las cosas y separa santuarios.
Se llama después de la mesa, lo que está después de la mesa. Porque en la mesa nunca hay una copia. Porque en la mesa se sientan los hijos. Pero después de la mesa, aparecen las parashá. Así que, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea por el mensaje que le llegó a Esther, por la parashá que tenía que enfrentar Mardoqueo, por todo el oro y la plata de Amán, hecho parashá, que levantó fariseos contentos por parashá. Pero bendito sea por la casa del Dabar, porque somos originales. Amén. Y en el nombre de Cristo Jesús, el original, hoy recobre el martillo para romper la parashá, hacer huequito y enterrarlo con los excrementos. Que quisieron vendernos, o que quisieron salpicarnos. En el nombre de Cristo Jesús, cuidado con después de la mesa, cuidado, casa del Dabar. Si quiere hacer mesa, ya sabe, pero después de la mesa, por favor, no toque a los martillos, porque con la misma parashá usted se va a hacer parashá. Y la víbora la víbora, discúlpeme, no le pica a la víbora. La víbora va a picar a su propia familia, a sus propios hijos, diciendo cosas suavecitas, pero poniendo todos esos desechos, toda esa parashá en hijos que necesitan ser verdaderos. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en Shabbat. ¿Alguna pregunta? Bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Bien? Bien, Marquito. Gracias por todo, bendiciones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque por eso somos casa del Dabar y santuario del Dios Altísimo. No pesamos para llevar a nuestra mesa, sino damos esa parashá para mover ese espíritu de Dios y esa plata verdadera que Dios nos da para hacer santuario y vencer esas parashá. En el nombre de Cristo Jesús, un abrazo. Amén. Gracias, Marquito. Amén. Amén. Un abrazo. Amén. Bendiciones, Marquito.